Hola niños, muy buenos días. Bienvenidos una vez más a las clases de TP Kids, donde hoy les voy a hablar un poco del libro del Génesis, que va a abarcar del capítulo 12 al 24. Y uno de nuestros personajes principales que vamos a hablar es de Abraham. ¿Todos han escuchado de Abraham? Bueno, les voy a decir un poco de Abraham. Abraham fue el fundador del judaísmo, tuvo 12 hijos que fueron los que fundaron las 12 tribus de Israel. Él, como ya les comenté, es un personaje principal de la Biblia y de la historia del mundo. Es considerado el padre de la fe. Vamos a ver un poco. ¿Cuál fue el llamamiento de Abraham? Bueno, ahí Dios habló con Abraham y le dijo que tenía que dejar a sus parientes y su país donde él vivía para irse a una nueva tierra. Ahí Dios nos quiere decir que debemos de obedecerlo y confiar en él cuando dejemos algo que nosotros conocemos para algo desconocido. Así cuando ustedes terminan la primaria y se van a otra etapa de sus estudios, que es como la secundaria. Entonces ahí ustedes se van a enfrentar a unos amigos nuevos, a maestros, a otro tipo de ambiente educacional. Entonces nosotros ahí debemos de confiar mucho en Dios, porque recuerden que Dios está con nosotros. Bueno, los pastores de Abraham y su sobrino Lot peleaban por causa de la tierra y el pasto y todos sus rebaños, porque recuerden que ahí, cuando Abraham se fue a una tierra nueva, se fue con su esposa Sara y su sobrino Lot, pero ellos se dedicaban al pastoreo. Pero ellos llegó un momento en que se peleaban por el agua, el rebaño, el pasto. Entonces ahí Abraham y Lot se separaron. Como no había suficiente espacio para que ellos pudieran criar a todos sus animalitos que ellos tenían, Abraham decidió mejor de estar peleando con su sobrino y que la gente que trabajaba con ellos dejaran de pelear, y se fue a vivir a otro lugar cercano que es Hebrón. Recuerden que ahí a Dios no le gusta que nosotros nos estemos peleando unos con otros o con nuestros semejantes. A Dios eso no le agrada, que nos estemos peleando con nuestros hermanos, nuestros amigos, y a veces nos llegamos a pelear con nuestros papás. Bueno, después hubo una gran batalla. Los reyes con otros reyes de los países de Sodoma y Gomorra. Entonces ahí, como Lot, recuerden que ya les había comentado que ellos se tuvieron que separar, Lot se fue a vivir a Sodoma. Entonces, como hubo una guerra ahí, llegaron a Sodoma y se llevaron a Lot junto con toda su familia y todas las pertenencias que él tenía. Entonces, uno de sus trabajadores, uno de sus pastores, se pudo escapar y fue a ver a Abraham. Entonces, le contó todo lo que había pasado a Abraham. Entonces, Abraham se angustió mucho y fue al rescate de Lot, que era su sobrino. Entonces, como en todo, hubo una guerra. Entonces Abraham se llevó a todos sus sirvientes para que lo pudieran ayudar a rescatar a Lot. Entonces, ¿qué creen? Pues sí, Abraham derrotó a todos los de ese país. Entonces pudo rescatar todas las pertenencias de Lot, y aparte todas las pertenencias
que habían saqueado en ese momento de las guerras de Sodoma y Gomorra. Entonces Abraham fue a ver al rey de Sodoma y le regresó todo lo que le habían quitado a su país, bueno, a su poblado. Entonces el rey de Sodoma, por estar tan agradecido con Abraham, le regresó, le quería regresar lo que Abraham le había regresado, y dijo Abraham que no, porque eso a él no le pertenecía. Ahí recuerden que debemos de regresar todas las cosas que no nos pertenecen a nosotros, porque a Dios no le gusta que nos quedemos con cosas que no son de nosotros. Así, cuando ustedes encuentren algo que no es de ustedes, podemos decirle a una persona adulta que encontramos cierta cosa para que él nos ayude a encontrar al dueño. Bueno, seguimos con la historia. Dios hace un pacto con Abraham y el Señor le dijo a Abraham que tendría un hijo y tantos descendientes que no los podrá contar, así como todas las estrellas que nosotros a veces vemos en las noches. Imagínense cuántas estrellas no hay en el universo. Imagínense, así va a ser la descendencia de Abraham. En ese tiempo Abraham tenía 85 años y él confiaba mucho en Dios y tenía fe en él. Porque Dios sabía que Dios le cumplía Dios cumple las promesas que Él nos esté diciendo. Ahí debemos de creer en las promesas que Dios nos da en todo, en el tiempo que Él determine. Así que creamos en todo lo que Dios nos dice. Bueno, aquí es la visita del Señor. Bueno, ahí lo visitaron a Abraham 3 ángeles vestidos de personas, de pastores. Entonces ahí el Señor se le apareció a Abraham junto al bosque, porque ahí Abraham vivía en una carpa y estaba ahí él descansando, y fueron cuando estas personas se le acercaron, estos 3 ángeles. Entonces Sara y Abraham les dieron de comer a esas personas porque venían de muy lejos y les ofrecieron un bocado. Ahí es donde Dios le prometió a Sara y a Abraham que se convertirían en una gran nación. Dios le prometió a Sara un hijo, pero Sara no creía. ¿Por qué? Porque Sarai ya era una persona ya adulta, ya estaba ella en la vejez. ¿Cómo yo voy a tener un hijo si ya soy una persona grande? Entonces ella se empezó a reír. Pero aún así Dios cumplió su promesa y nació el hijo de Sara, que lo llamaron Isaac. Recuerden que tenemos que ser pacientes y debemos esperar en Dios. Recuerden que Dios cumple sus promesas a su tiempo. Ya después, ahí vamos a hablar un poco de Sodoma y Gomorra. Sodoma era un lugar malo donde abundaba el pecado en contra de Dios. Ellos hacían muchas cosas que a Dios no le agradaba. Lujuria, peleas, juegos, o sea, era un caos en Sodoma. Entonces a Dios estaba triste porque no le agradó. Entonces, ahí Abraham intercede por Sodoma y Gomorra, porque él estaba preocupado mucho, porque recuerden que Lot vivía ¿en dónde? En Sodoma, porque ahí estaba con su familia. Entonces Abraham estaba preocupado y habló con Dios para decirle que no hiciera lo que iba a hacer. Pero aún así Dios
mandó a unos ángeles para que sacaran de la ciudad a Lot y a toda su familia. Y los ángeles dijeron a Lot y a su familia que cuando salieran no miraran hacia atrás, porque iban a perecer. Entonces el Señor hizo que desde el cielo cayera, como aquí les muestro, del cielo, una lluvia de fuego y azufre. Imagínense cómo estaba ahí un calorón. Entonces empezó ahí a morir toda la gente, todos los animalitos que había ahí, sobre Sodoma y Gomorra. Pero recuerden que ahí los ángeles le habían dicho que no voltearan hacia atrás, que ellos corrieran viendo hacia adelante. Pero lo que hizo la esposa de Lot fue voltear atrás y se convirtió en una estatua de sal, como aquí se los estoy mostrando. Debemos de orar por otras personas, siempre que ellos estén en dificultad, debemos de orar por nuestros semejantes. Y recuerden que siempre debemos de huir del pecado y de las tentaciones que no le agradan a Dios. Ya después de un tiempo, vamos a ver cómo Dios prueba a Abraham. Bueno, ahí el Señor le dijo a Abraham que llevara a su hijo Isaac a un lugar sobre la montaña y que lo sacrificaría allí para Dios. Entonces, como Abraham confiaba mucho en Dios, empezó a hacer lo que Dios le dijo. Entonces fue a esos montes, como aquí ven. Abraham preparó todo porque confiaba mucho en Dios. Aquí hizo su altar de piedra y ya como acá abajo ven que ahí colocó a Isaac, su hijo, que amaba mucho a Abraham, lo colocó, lo amarró y lo iba a matar con un cuchillo. Pero Dios ahí detuvo a Abraham para que no le hiciera daño a su hijo. Entonces ahí Dios vio todo el amor que Abraham le tenía a él porque iba a sacrificar a su hijo. Entonces por ahí vieron un arbusto donde una ovejita estaba atorada y agarraron a esa ovejita y la pusieron en el altar a un corderito para poderlo sacrificar para Dios. Y ahí Abraham llamó a ese lugar el Señor proveerá. Ahí, como vemos, Dios hizo un sacrificio para nosotros, que envió a su Hijo unigénito para que muriera por nosotros, por nuestros pecados, y nos diera vida eterna. Debemos amar a Dios en todo momento, en todo lugar, porque Dios, a pesar de todo, a veces si nos llegamos a portar mal, no hacemos tarea, no hacemos nuestras obligaciones diarias que nuestros papás nos indiquen, aún así Dios nos ama. Pero recuerden que a Dios eso no le agrada y debemos ser unos niños obedientes. Amar a Dios, hablar con Él por medio de la oración diaria y sobre todo leer nuestra Biblia como lo estamos haciendo en nuestra escuelita. Bueno, ya después de nuestra historia vamos a hacer una manualidad muy sencilla sobre nuestra historia de Abraham. Bueno, miren, esta va a ser nuestra manualidad que ven aquí. Vamos a poner para que nos ayude a detener nuestra manualidad. Bueno, ahí como ven, ahí es cuando Dios le promete a Abraham
como les había dicho, y su descendencia iba a ser tan grande, así como todas las estrellas que hay en el universo. Bueno, para esta manualidad sencilla tenemos que usar plumones. En nuestra lapicera tenemos lápices de madera, un PRI, tijeras para cortar y hacer un decorado. Y si en casa ustedes tienen hojas de colores, vamos a usarlas. Y si no, con sus hojas de blancas, ustedes pueden iluminar porque ustedes iluminan muy bonito. Bueno, miren, vamos a ocupar una hoja negra que va a representar el cielo cuando es de noche, y ahí vamos a ponerle así nuestro pasto, como muestra ya aquí nuestro dibujo, ¿sí? Ustedes lo van a cortar a su gusto para que ustedes hagan el pastito. Bueno, ya que ustedes lo van a pegar con nuestro PRI, y ya después le pueden pedir a papito o a mamá que nos ayuden a buscar un dibujito, o ustedes también lo pueden dibujar, a nuestro personaje principal, que es Abraham. Entonces, con nuestros lápices o plumones vamos a dibujar. Ya que lo tengamos dibujado, nuestro dibujo de nuestro personaje Abraham, lo vamos a cortar. Yo así lo voy a cortar, y ya ustedes con calma lo harán en su casita. Lo cortan. Ya que lo cortaron, lo van a pegar y lo pegan. Tenemos también una hoja amarilla, como está aquí, para hacer nuestras estrellas. Bueno, pero para facilitar un poco más, yo ya tengo aquí unas estrellitas. Entonces lo que voy a hacer, las voy a cortar y las voy a pegar como está aquí. Ya que ustedes lo hayan pegado, vamos a hacer unos arbolitos con nuestra hoja café. Entonces ustedes van a cortar un tronquito, lo van a pegar, y para hacer nuestro árbol con sus hojitas vamos a usar nuestra hoja verde, que es lo que aquí ya están nuestros arbolitos. Y ya por último vamos a tener unas tarjetitas, como les había yo comentado. Por eso tengo estas tijeras que nos va a ayudar a hacer un decorado a nuestra tarjeta. Entonces lo van ustedes a recortar como ustedes quieran, y ya que lo hayan recortado, ahí vamos a poner en una esquinita nuestra tarjeta. Pero antes de pegarla vamos a ponerle Génesis 15:5. Pero ¿qué creen? Como tarea yo les voy a dejar que ustedes en casa busquen con calma este versículo, para que en su tarjeta ustedes lo pongan, lo que nos está diciendo Génesis 15:5. Y ya que lo hayan ustedes escrito con plumones o una pluma, lo van a pegar. Y así, miren, ya ustedes van a tener un bonito dibujo sobre nuestra historia del día de hoy de Abraham. Espero que les haya gustado mucho. Cuídense, obedezcan a sus papás, y que Dios los bendiga grandemente, y nos vemos en otra clase más. Bendiciones. Hasta la vista. Bye.